Hola chicos, esta noche nosotros vamos a viajar a un mundo donde la historia no solo se escribe con espadas, papiros y coronas de oro, sino también con aromas flotando en el aire. Imagina entrar en una habitación tan perfumada que hasta tu ropa queda oliendo durante 3 días. Sí, básicamente como cuando vas a la tienda de velas y terminas oliendo a lavanda vainilla con un toque de desesperación por el resto de la semana. Cleopatra entendía esto a un nivel que probablemente tú y yo nunca sobreviviríamos. Una cosa es usar demasiado desodorante, pero otra es usar el perfume como si fuera un misil estratégico. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí, Ani. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es en tu rincón del mundo. Así sabré quién está intentando dormir y quién está procrastinando descaradamente ahora. Atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo, y comencemos juntos el viaje de esta noche. Cámaras por los pasillos del Palacio de Alejandría. Es tarde, pero no hay silencio. Hay un murmullo constante de sirvientes, pasos sobre mosaicos, y lo más persistente, un aire cargado con fragancias. No es casualidad. Cleopatra sabe que incluso antes de hablar, ya ha dicho algo con el olor que rodea su presencia. La historia recuerda su inteligencia política, su dominio del lenguaje y la diplomacia, pero tú percibes aquí otro nivel. Ella convierte el perfume en un idioma secreto. Los historiadores todavía debaten si Cleopatra aprendió estas técnicas en templos egipcios dedicados a Hathor, la diosa del amor y la música, o si fue influencia griega absorbida en su formación. Lo cierto es que no usaba fragancias únicamente para atraer, las usaba como un emblema de poder. Si un general se presenta con armaduras brillantes, ella lo hace con un aura que transforma la atmósfera misma. ¿Piensas en lo práctico que es? Un aroma que precede su entrada es como un ringtone personalizado, solo que para tu nariz, en un mundo sin notificaciones push. Este era el equivalente antiguo a Cleopatra. Está ahora en línea. ¿Recuerdas que en Egipto, los perfumes no eran un lujo trivial? Tenían valor religioso, medicinal y hasta funerario. Se mezclaban aceites con resinas traídas desde Arabia o la India. Se destilaban flores del delta del Nilo, y algunos ungüentos incluían ingredientes que hoy sonarían extraños. Protector solar, hecho de excremento de cocodrilo. Sí, probablemente no lo encuentres en tu farmacia local, pero ahí estaba en el repertorio egipcio. En este contexto, Cleopatra se vuelve experta en seleccionar lo que los demás apenas olían como un detalle. Tú la imaginas evaluando cada esencia. Con una mirada calculadora, esta para las audiencias diplomáticas, aquella para los banquetes, otra más para las noches en las que se prepara un encuentro privado con César. Es casi como un DJ que selecciona canciones para distintas atmósferas. Puro, en su caso, el beat viene en forma de mirra, canela y loto azul. Un hecho ampliamente conocido es que el loto azul era considerado afrodisíaco en Egipto. Los nobles lo inhalaban en fiestas y los sacerdotes lo vinculaban con la regeneración. Cleopatra lo incorpora, no solo como un toque sensual, sino como un símbolo de continuidad dinástica. Si tus banquetes huelen a renacimiento, ¿qué mejor forma de recordarle a todos que tu reinado promete eternidad? Lo excéntrico, sin embargo, es que los aceites base de muchos de sus perfumes eran tan espesos que en lugar de evaporarse, se quedaban pegados a la piel durante días. Eso significa que cuando Cleopatra entraba a un lugar, incluso después de irse, la gente todavía podía sentirla en el aire. Es como esa pizza con ajo que pediste a medianoche, días después. Tu cocina todavía cuenta la historia. Los cronistas cuentan que Marco Antonio, años más tarde, podía oler el paso de su flota desde lejos, porque los vientos llevaban la fragancia desde sus barcos. Pero no adelantemos demasiado. Por ahora lo importante es que entiendes cómo este juego olfativo comienza en casa en el palacio. En su piel, en su cabello, en caminar junto a Cleopatra. Es como moverte en un campo invisible de poder. No te habla directamente, pero te atrapa con lo sensorial. Y tú te das cuenta de que aquí hay un secreto. El perfume no es adorno, es mensaje. Un mensaje que dice, soy diferente, soy divina, y tú nunca me olvidarás. ¿Y sabes qué? Tú caminas por las calles de Alejandría, y lo primero que notas es que esta ciudad no huele a una sola cosa, huele a demasiadas. Imagínate un mercado donde se mezcla el aroma de especias traídas desde la India, el olor fresco del pescado, recién descargado en el puerto, las resinas de los templos en combustión
y por supuesto, la transpiración humana de miles de habitantes bajo el sol mediterráneo. Un cóctel de fragancias que, sinceramente, tu nariz moderna no sabría procesar sin pedir un día libre. Alejandría no era solo una ciudad, era un escenario teatral donde cada esquina estaba impregnada de movimiento, comercio y olor. Piensas en esas cadenas de cafeterías actuales donde el aroma del café está diseñado para atraparte. Aquí, sin embargo, cada esquina es una sucursal distinta. En una calle hueles canela y clavo, en otra incienso, y en la siguiente, aceite de oliva calentándose en cazuelas de barro en Cleopatra. Crece en este ambiente, y no lo ve como ruido, sino como una partitura. Ella entiende que los olores pueden ser tan poderosos como las palabras o las imágenes. Y, como futura reina, empieza a imaginar cómo orquestar esta sinfonía aromática para que hable en su favor. Los historiadores todavía debaten si la pasión de Cleopatra por los perfumes fue un capricho heredado de las dinastías faraónicas, o un rasgo personal alimentado por la influencia cosmopolita de Alejandría. Lo que está claro es que la ciudad misma funcionaba como su laboratorio sensorial, un lugar donde los olores llegaban antes que los mensajes escritos en papirón. Un hecho histórico conocido es que Alejandría era la metrópolis cultural del Mediterráneo. La biblioteca traía sabios de todo el mundo, el faro iluminaba rutas lejanas, y el puerto era un imán para barcos cargados de mercancías aromáticas, resinas de Arabia, canela de la India, vino especiado de Grecia. Cada cargamento traía consigo nuevas posibilidades olfativas. Lo excéntrico es que algunos perfumes incluían ingredientes tan raros que hoy sonarían a broma de cocina experimental. Había recetas que mezclaban mirra con grasa de hipopótamo, o esencias florales con ingredientes animales que, en teoría, potenciaban la durabilidad del aroma. Sí, grasa de hipopótamo, la versión antigua de un fijador de perfume. No te sorprendas si tu fragancia favorita del futuro dice, en la etiqueta, con un toque de hipopótamo en Cleopatra. Observa todo esto con una mente analítica. Para ella, el olor de Alejandría no es caos. Es una herramienta diplomática, esperando a ser moldeada. Piensa en cómo los templos usan incienso para reforzar lo divino, cómo los mercados usan especias para seducir compradores, y cómo los barcos huelen a las tierras lejanas que representan. Ella conecta los puntos y descubre que el perfume puede ser una geopolítica embotellada. Tú la imaginas paseando por el puerto, mientras un cargamento de canela recién desembarcada libera un aroma que se mezcla con la sal del mar. Ella es profundo, y en ese momento, tú entiendes que la ciudad es su caja de herramientas. Alejandría le enseña que los olores son capaces de viajar más rápido que los rumores, y que pueden grabarse en la memoria con más fuerza que un discurso es casi gracioso, en tu vida moderna. Los olores también te manipulan. Piensa en las panaderías que bombean olor a pan recién horneado para hacerte comprar más, o en ese amigo que siempre usa la misma colonia y que reconoces a kilómetros. Cleopatra lo sabía 2000 años antes, y lo llevó a nivel de arte. A medida que avanzas por las avenidas llenas de mosaicos y columnas, percibes cómo el aire cambia más resinoso cerca de los templos, más especiado en los mercados, más marino en los muelles. Y tú entiendes por qué Cleopatra jamás consideró el perfume como un detalle superficial. Aquí, en Alejandría, el aroma es poder. Tú atraviesas un pasillo lateral del palacio, más discreto que los grandes salones de mármol. Aquí no hay estatuas colosales ni corte resplandeciente, sino mesas de piedra, cubiertas con jarras de alabastro, pequeños braseros encendidos, y un revoltijo de flores secándose. Has entrado en el taller secreto de aromas de Cleopatra, el lugar donde los perfumes no son lujos para adornar, sino armas cuidadosamente diseñadas. El ambiente es denso, saturado con notas de mirra y canela. Los sirvientes se mueven casi como fantasmas, machacando pétalos de rosa en morteros de basalto, calentando aceites espesos en recipientes de cobre, y filtrando extractos a través de telas finísimas. Si cierres los ojos, podrías pensar que estás en un spa de lujo, salvo que aquí la meta no es la relajación, sino el poder. Cleopatra no delega completamente este proceso. Ella aparece, con túnica ligera, cabello recogido, y se inclina sobre los morteros. Prueba, Hul, Corraish. Tú la ves arrugar la nariz cuando algo no está en equilibrio. Si un aroma resulta demasiado dulce o jdenao agregaj, que zinao a omajao. Si el aceite base no fija bien, pide una grasa animal más resistente. Es como verla dirigir una orquesta, excepto que los violines son pétalos y los tambores son raíces secas. En un hecho histórico ampliamente conocido es que Egipto
ya era famoso por sus perfumes antes de Cleopatra. La ciudad de Mendiz, por ejemplo, producía un ungüento tan codiciado que se exportaba a medio Mediterráneo. Pero Cleopatra lleva esto a otra escala, no se conforma con lo que existe, sino que experimenta con mezclas propias, lo excéntrico. Es que algunos textos antiguos mencionan que en Alejandría existían laboratorios perfumistas, que parecían más cocinas alquímicas que talleres de cosmética. Había tubos de arcilla para destilar, hornos pequeños para calentar aceites e incluso vasijas con asas especiales diseñadas para girar y mezclar sin derramar. Era ciencia experimental con aroma a rosa y loto. Los historiadores todavía debaten si Cleopatra llegó a inventar perfumes originales de su autoría o si simplemente refinó recetas existentes con su sello personal. Algunos sugieren que uno de los perfumes más famosos de la antigüedad, el Kai-Fai, alcanzó su máxima sofisticación bajo su reinado. Otros dicen que ella solo se apropió de tradiciones ancestrales para proyectar modernidad. ¿Tú no resolver ese debate en lo que hueles? Aquí es que ella no se limita a ser consumidora saino-criadora. Tú te acercas a una jarra recién sellada con cera. Cuando un sirviente la abre, un vapor cálido de cardamomo y miel se libera y te envuelve. La fragancia se pega a tu piel como si dijera: no escaparás de mi recuerdo. Comprendes que este es el objetivo. Cleopatra no quiere solo que la gente note su perfume, quiere que lo lleven consigo incluso después de salir de su presencia. El humor se cuela en imagina a un embajador romano regresando a casa oliendo todavía a Cleopatra días después, mientras su esposa sospecha. No, querida, era una reunión política. Lo juro. Cleopatra prueba un ungüento en su muñeca, cierra los ojos, inspira profundamente y sonríe como si hubiera encontrado la proporción exacta. Es el momento en que entiendes que esta mujer no solo está pensando en perfumes, está pensando en cómo será recordada aquí, en este taller secreto. Cada gota es ensayo de poder, cada mezcla es una nota en una sinfonía destinada a envolver imperios. Tú respiras junto a ella y sientes que el aire mismo se convierte en estrategia. Tú entras al palacio durante una mañana de audiencias. El sol atraviesa los ventanales y se refleja en los mosaicos, pero lo que de verdad domina la sala no es la luz, sino el aroma. No es un perfume en particular, sino una composición calculada, que hace que cada visitante sienta que entra en un mundo distinto. Cleopatra ya ha convertido su corte en un teatro de fragancias, donde el olor mismo es un protocolo diplomático. Un cortesano nervioso entra con un documento enrollado. Antes incluso de que se acerque, ya percibe un fondo de incienso suave mezclado con loto. El mensaje es claro: aquí no estás en una sala común, estás en un espacio semidivino, gobernado por una mujer que sabe moldear hasta el aire que respiras. Tú observas cómo el hombre parece encogerse un poco, como si el perfume fuera una capa invisible de autoridad. Cleopatra entiende algo que muchos líderes modernos todavía ignoran a la política. También entra por la nariz. Tú lo notas en cómo ella selecciona distintas fragancias para distintas reuniones. Si recibe a delegados egipcios, la sala huele a Kai-Fai, la mezcla tradicional vinculada a los templos de Amón, evocando estabilidad y continuidad. Así se trata. De emisarios griegos, introduce notas más ligeras, con resinas mediterráneas, casi como un guiño cultural. Y cuando llegan romanos, prefiere lo exótico en especias orientales que despiertan asombro y sospecha a la vez. Un hecho histórico ampliamente conocido es que, en Egipto, el incienso y el perfume no solo se usaban en la vida cotidiana, sino también en la política de Estado. Los templos eran grandes consumidores de resinas, y el comercio de aromas era un pilar económico. Cleopatra extiende esa práctica al ámbito palaciego. En cada audiencia es casi un ritual religioso. Lo excéntrico es que hay crónicas que mencionan salas en Alejandría con pisos diseñados para liberar fragancias al caminar. Algunos creen que eran mosaicos huecos, rellenos con aceites aromáticos que, al ser presionados, soltaban aroma. ¿Exageración? Quizá, pero imagina lo espectacular que sería literalmente pizzas, y el suelo huele distinto, como si entraras en un centro comercial antiguo con ambientador incorporado. Los historiadores todavía debaten sí, Cleopatra utilizaba perfumes de forma tan intensiva que los cortesanos salían embriagados por el aroma, o si estas historias fueron exageraciones romanas para pintar su corte como decadente. Lo que no se discute es que ella manejaba el simbolismo aromático con maestría. Tú te imaginas cómo debió ser entrar en esa atmósfera. El aire perfumado obliga a los visitantes a asociar la reina con sensaciones placenteras,
como si su presencia fuera inseparable de un recuerdo agradable. Es un hackeo emocional digno de cualquier manual moderno de neuromarketing. Y claro, también hay humor en esto. Piensa en un funcionario que vuelve a casa impregnado de perfume real. Su familia Low. Rasib Khan, ¿has estado con la reina o en un burdel de especias? Difícil diferenciar cuando ambos usan resinas exóticas. En el centro de la sala, Cleopatra no necesita alzar la voz. La fragancia hace parte de su discurso silencioso. ¿Tú te das cuenta de que aquí el perfume no es lujo, sino política interior? Un recordatorio de que la reina no solo gobierna con leyes y ejércitos, sino con la atmósfera misma que rodea el poder. Tú estás en un palacio que parece más una escenografía teatral que una residencia real. Es de noche. Los corredores están iluminados por antorchas que chisporrotean, y en el aire flota un perfume que no viene de un solo frasco, sino de decenas de braseros y ánforas cuidadosamente distribuidas. Esta no es una velada cualquiera. Cleopatra se prepara para recibir a Julio César, y tú puedes casi sentir cómo el ambiente entero se alinea con un objetivo. Cuando César entra, no solo ve a Cleopatra, la huele, no es un aroma empalagoso, sino un mosaico olfativo mirra que recuerda a los templos egipcios, canela que evoca rutas lejanas y un fondo de loto azul, esa flor que en Egipto se asocia con el renacimiento y el deseo. César está acostumbrado a ver ejércitos, senadores y conspiraciones, pero aquí se enfrenta a algo mucho más difícil de manejar, un ambiente diseñado para desarmar sus defensas racionales. Un hecho histórico ampliamente conocido es que Cleopatra y César tuvieron una relación política y personal que cambiaría el rumbo del Mediterráneo. Su primer encuentro no fue solo un choque de dos personalidades, sino también una coreografía de símbolos. Tú entiendes que el perfume no estaba allí por casualidad, formaba parte del guión de seducción diplomática. Lo excéntrico es que hay relatos que dicen que Cleopatra, además de perfumar la sala, impregnaba sus propias velas y tapices, de modo que incluso los muebles parecían exhalar fragancia. Imagínate estar en una habitación donde cada superficie huele, como si entras a una tienda de perfumes, donde hasta las paredes participan en la venta. Los historiadores todavía debaten si César realmente cayó rendido por el carisma personal de Cleopatra, o si su atracción fue también el resultado de una estrategia sensorial cuidadosamente orquestada. La propaganda romana posterior la pintó como una seductora peligrosa, lo que podría ser tanto un reconocimiento como una caricatura. Tú hueles, aquí y ahora, la posibilidad de que la verdad esté entre ambos extremos. César observao a Cleopatra. Mientras ella habla, tú notas cómo el aroma parece reforzar cada palabra. Cuando menciona Egipto como tierra fértil y poderosa, el olor a especias envuelve la sala como un recordatorio tangible. Cuando Sanri, una corriente de loto azul, suaviza la tensión. Es como si el discurso no solo entrara por los oídos, sino también por la nariz. ¿Tú imaginas el desconcierto de César? ¿Está entrenado para calcular ejércitos y tributos? No, para enfrentarse a una fragancia que lo sigue incluso cuando intenta concentrarse. Es un recordatorio de que la guerra más peligrosa no siempre ocurre en el campo de batalla, sino en los sentidos. Y sí, hay un toque divertido. Imagina a César intentando explicarle a sus generales por qué pasó tantas horas en compañía de la reina. Discusión estratégica, diría él, mientras ellos arquean la ceja porque todavía huele a loto, y mirra a Cleopatra. Entiende que esta primera impresión es crucial. El perfume no es un complemento, es su caballo de Troya, invisible. Tulo, percibes claramente en la reina, ha convertido un encuentro político en una experiencia sensorial completa. Y eso, más que las palabras, es lo que se grabará en la memoria de César. Tú subes a una terraza del palacio y miras hacia el Nilo. La noche está tranquila, pero el aire ya anuncia algo inusual, un aroma extraño que viaja con la brisa, mezcla de flores y especias. No tarda en aparecer la fuente de esa fragancia. Los barcos de Cleopatra, alineados como una flota de teatro flotante, y no es exageración. Los mástiles están cubiertos con telas impregnadas en aceites aromáticos, las velas exhalan un perfume cálido, y hasta los remos parecen dejar una estela perfumada en el agua. Cuando los cronistas romanos relataron estos desfiles, no se limitaron a describir colores y músicas, hablaron del olor. Un hecho histórico ampliamente conocido es que Plutarco mencionó cómo la gente podía oler la flota de Cleopatra antes de verla. Imagínate eso en un barco que anuncia su llegada como si fuera un camión de helados. Pero en vez de música infantil, lo que llega es una nube de canela y rosa. Lo excéntrico es que algunos autores antiguos afirmaban que hasta las velas estaban empapadas en aceites perfumados,
lo que hacía que al inflarse con el viento, funcionaran como difusores gigantes. Es decir, Cleopatra inventó sin saberlo la primera campaña publicitaria ambiental, con alcance interprovincial. A los historiadores todavía debaten si este despliegue era práctico o solo ceremonial. Después de todo, impregnar barcos con aceites podía ser un peligro de incendio, especialmente con antorchas encendidas y vientos cambiantes. Pero lo cierto es que las fuentes insisten, a la flota olía, y mucho. Tú te imaginas estar en la orilla, esperando sin saber qué va a ocurrir, y de repente sentir un olor dulce que invade tus sentidos. No has visto aún los barcos, pero ya sabes que algo extraordinario se acerca. Es la política convertida en perfume. El marketing sensorial del siglo I AC, cuando Cleopatra aparece encubierta, envuelta en telas que también huelen a esencias. La escena completa es una obra de teatro. El río se convierte en pasarela, el viento en cómplice y el aroma en mensajero. Tú entiendes que la reina no quiere ser solo escuchada o vista, quiere que su presencia sea en él. Y claro, el humor también se cuela. Imagina a los pescadores del Nilo regresando a casa después de un día de trabajo, oliendo no a pescado sino a jazmín y loto. Sus esposas probablemente preguntaban, ¿seguro que estabas pescando? Tú observas como la flota sigue su curso, dejando tras de sí un rastro invisible. No hay ejército que marche ni trompetas que suenen, pero el efecto es igual de contundente. Todo el mundo habla de la experiencia. Cleopatra ha demostrado que puede dominar incluso la memoria olfativa de sus súbditos y enemigos. Y tú comprendes. En sus barcos no son solo naves de guerra o transporte, son difusores flotantes de propaganda, enviando un mensaje claro a quien lo huela. El poder de Egipto tiene fragancia propia. Tú entras en un salón del palacio cuando cae la tarde, y de inmediato sabes que no es una reunión política ni un simple banquete. Es un espectáculo. Los músicos afinan sus laúdes, las copas de vino ya están servidas, y lo primero que invade tus sentidos no es el sonido ni el sabor, sino el aire saturado de aromas. Cleopatra ha convertido los banquetes en escenarios donde cada detalle está pensado para reforzar su poder, y el perfume es el telón invisible que lo envuelve. Todo en las mesas están cubiertas de frutas brillantes, panes dorados y jarras de vino especiado, pero tú apenas puedes concentrarte en la comida. Entre las lámparas de aceite, alguien ha colocado braseros pequeños llenos de resina ardiendo. Las notas de mirra, canela y cardamomo suben en columnas de humo que se mezclan con la música. A ratos, sientes un golpe dulce de loto azul, como si alguien hubiera lanzado un perfume al aire. Un hecho histórico ampliamente conocido es que los banquetes egipcios eran ceremonias sociales cargadas de simbolismo. No se trataba solo de comer, eran eventos donde se consolidaban alianzas, se mostraba riqueza y se transmitía un mensaje político. Cleopatra hereda esta tradición, pero la intensifica. Tú lo notas en cómo los invitados no solo prueban comida o escuchan discursos, sino que literalmente respiran propaganda. Lo excéntrico es que algunos cronistas cuentan que los banquetes de Cleopatra incluían techos cubiertos con mecanismos que soltaban pétalos perfumados sobre los asistentes, una especie de ducha floral que, sinceramente, suena más romántica que práctica. Imagínate tratando de beber vino mientras pétalos caen en tu copa cada 2 minutos. Es el equivalente antiguo a un restaurante que exagera con la decoración. Hasta hacerla incómoda, los historiadores todavía debaten si estas escenas eran invenciones literarias para exagerar su exotismo, o si realmente existían mecanismos de dispersión de perfumes y pétalos. Algunos apuntan que Alejandría, con su ingeniería avanzada, pudo haber tenido dispositivos capaces de hacerlo. Sea como sea, lo importante es que la idea se fijó en los banquetes de Cleopatra. Eran experiencias sensoriales totales. Tú observas a los invitados. Al principio hablan, ríen y beben, pero poco a poco el ambiente cambia. El perfume pesado empieza a suavizar las tensiones, los rostros se relajan, las conversaciones se vuelven más íntimas, y la reina, en el centro, parece irradiar un control invisible. No es que dé órdenes, es que crea un clima donde las resistencias se disuelven. De pronto, uno de los sirvientes pasa con una jarra de vino, mezclado con especias tan aromáticas que parece un perfume bebible. Tú sonríes, seguro más de uno despertó al día siguiente con resaca doble, del vino y del incienso. Es el tipo de fiesta en la que ni tu ropa escapa. Al día siguiente, todavía hueles como si hubieras dormido dentro de una tienda de perfumes. En Cleopatra levanta su copa. No necesita dar un discurso largo. El aire perfumado habla por ella, transmite abundancia, divinidad
y dominio. Tú entiendes que en estos banquetes, la política se sirve en platos, copas y sobre todo en el aire que todo respira. Tú caminas por el puerto de Alejandría mientras llegan barcos romanos. Los marineros descargan ánforas de vino, cajas de aceite y sacos de trigo. El aire trae un olor agrio, mezcla de sudor, cuero y hierro. Nada que ver con los aromas dulces y resinosos a los que Cleopatra te ha acostumbrado en sus palacios. En ese contraste, tú entiendes la genialidad de su estrategia en Egipto, y Roma no huelen igual. Y Cleopatra lo convierte en ventaja. Un hecho histórico ampliamente conocido es que en Roma, el perfume existía, sí, pero tenía connotaciones distintas. Para los romanos, más conservadores. Los aromas intensos estaban asociados con el lujo oriental, con el exceso, incluso con la decadencia. Los generales se enorgullecían de oler a cuero y a campo de batalla, no a loto ni a mirra. Pero el sudor podía ser una señal de virilidad. A lo excéntrico es que hay textos donde se ridiculiza a romanos que usaban demasiado perfume, como si fueran poco masculinos. Catón, por ejemplo, se burlaba de quienes se embadurnaban con aceites blandos en lugar de soportar el olor natural de la guerra o el trabajo. Cleopatra conocía bien estas críticas y, lejos de evitarlas, las utilizaba para subrayar su alteridad. Ella no quería oler como Roma, quería que Roma oliera como Egipto. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto Cleopatra diseñaba conscientemente ese contraste. Algunos dicen que era un cálculo político en ofrecer a los romanos algo que no podían encontrar en casa, un exotismo que los desarmara. Otros creen que era simplemente la continuación de una tradición egipcia, sin tanta estrategia detrás. Tú, que caminas entre ánforas recién abiertas de vino rancio y luego vuelves al palacio lleno de resinas dulces, notas que la diferencia es tan obvia que sería imposible que Cleopatra no la explotara. Imagina la escena. Un embajador romano entra a su sala de audiencias. Viene oliendo a cuero, polvo y sudor. Sale impregnado de incienso, lotoa y canela. No importa lo que discutan, lo que se lleva consigo es esa fragancia. Tú sabes que al regresar a Roma, cuando intente recordar sus argumentos, lo primero que vendrá a su mente será el olor de Cleopatra. Y sí, probablemente su esposa también lo notará. A lo divertido es que podrías imaginar a esos mismos embajadores tratando de justificarlo. No, querida, no es lo que piensas, fue política. Es que la sala estaba muy perfumada. Why, claro. Eso suena como la peor excusa del mundo. En Cleopatra aprovecha la diferencia cultural como un lenguaje paralelo. Mientras Roma asocia perfume con debilidad, ella lo convierte en signo de poder. Así, cada encuentro se convierte en choque sensorial. Egipto huele a dioses y abundancia. Roma huele a sudor y hierro. Y en ese duelo invisible, Cleopatra siempre lleva ventaja. Tú avanzas hacia la cubierta de un barco decorado con velas teñidas en púrpura. El sol del Mediterráneo cae a plomo, pero el aire alrededor no huele a sal ni a brea, huele a flores, a especias dulces, a humo delicado de resinas que se elevan, de braseros escondidos. Estás a punto de presenciar el encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio, y entiendes que esta no será una reunión común. Es un espectáculo diseñado para envolverlo desde antes de verla, un hecho histórico ampliamente conocido es que Plutarco describe cómo Cleopatra recibió a Marco Antonio en Tarso con una entrada que parecía un mito viviente. Ella se presentó en una barcaza dorada, bayo en dosal, vestidao como Afroditao, con jóvenes disfrazados de pequeños dioses alados a su alrededor. El río entero parecía transformarse en escenario, y lo que más destacaba, según los relatos, era el perfume que se expandía con el viento. Lo excéntrico es que algunas versiones cuentan que hasta los remos de los marineros estaban impregnados con aceites aromáticos, de modo que cada golpe en el agua liberaba un aroma distinto. Imagina remar y dejar atrás no solo ondas en el río, sino nubes de perfume. Básicamente, la flota de Cleopatra funcionaba como un difusor flotante gigante. Los historiadores todavía debaten si Marco Antonio se dejó cautivar por el carisma genuino de Cleopatra o si fue víctima de un teatro calculado que combinaba símbolos visuales, musicales y olfativos. La propaganda romana posterior lo ridiculizó como un general fuerte doblegado por artimañas femeninas. Tú, respirando este aire saturado, entiendes que no fue simple debilidad, fue una manipulación sensorial tan sofisticada que sería difícil resistirse cuando Marco Antonio sube al barco. Cleopatra no necesita hablar demasiado. Tú notas cómo el aroma lo envuelve como una manta invisible. El vino que bebe está especiado, las cortinas exhalan resina, su ropa misma parece perfumada.
Para un romano acostumbrado al olor de campamentos militares, esto debe ser como aterrizar en otro planeta. Y claro, tú no puedes evitar reírte al imaginar su desconcierto. A un hombre que ha soportado batallas frío, Humber, YQ, ahora, se enfrenta a ¿demasiado jazmín? Seguramente pensó, esto no es estrategia militar. Esto es un hechizo nasal. Pero Cleopatra sabe exactamente lo que hace. Tú ves como cada fragancia está colocada como un argumento más de su discurso. El loto azul para el deseo, la mirra para la solemnidad, la canela para el exotismo. Marco Antonio no está conversando solo con ella, está conversando con todo un ambiente diseñado para conquistarlo. Aun cuando cae la tarde, el río entero huele distinto. La ciudad habla de lo que ha visto, pero también de lo que ha olido. Tú comprendes que este encuentro no fue una simple negociación, fue una representación sensorial, donde Cleopatra usó el perfume como guión invisible para atrapar a un general romano. Tú caminas entre columnas adornadas con telas púrpuras y estatuas bañadas en oro, pero no es la vista lo que domina la escena, es el aire. Un aroma espeso, dulce y penetrante te envuelve hasta el punto de marearte un poco. No huele a un perfume cualquiera, huele a un mito. Cleopatra no solo quiere ser reina, quiere que todos la perciban como la reencarnación de Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Y el perfume es el puente que hace que esa ilusión parezca real. Un hecho histórico ampliamente conocido es que la propaganda de Cleopatra la vinculaba directamente con divinidades. En Egipto, se asociaba con Isis, madre y protectora, pero frente a los romanos desplegaba la carta de Afrodita en Venus, la diosa que unía deseo y poder. Y nada comunicaba mejor esa identidad que un perfume que parecía sobrehumano. Lo excéntrico es que existen textos que describen templos donde las estatuas de dioses eran untadas con aceites perfumados cada mañana, como si el olor mantuviera viva su presencia. Cleopatra toma ese mismo ritual y lo aplica a sí misma. No solo se maquilla o viste, se unge como si fuera literalmente una figura divina. Tú entiendes que para sus súbditos y visitantes, ella no es solo una mujer perfumada, es una deidad que respira fragancia. A los historiadores todavía debaten hasta qué punto la gente creía realmente en esta identificación divina o si lo aceptaban como una convención política. Lo cierto es que, al respirar este ambiente, resulta difícil separar lo humano de lo divino. El perfume hace lo que ningún discurso puede: confunde los sentidos, borra límite, genera la impresión de que estás en presencia de algo más que carne y hueso en tú. Imaginas a los invitados en un banquete en Ben, a Cleopatra entrar rodeada de aromas que no se encuentran en ninguna otra corte. La mente busca explicaciones, y la más lógica en aquel tiempo es que estás ante una diosa encarnada. Al fin y al cabo, ¿qué humano podría rodearse de un aire tan distinto al resto de los mortales? Y claro, aquí hay espacio para el humor. Tú piensas en lo ridículo que sería intentar lo mismo en tu vida moderna, aparecer en la oficina con tanto perfume que tus compañeros dijeran, debe ser un dios. En realidad, probablemente abrirían las ventanas y te pedirían que te cambies de asiento. Pero en el contexto de Cleopatra, ese exceso es precisamente lo que convierte su imagen en leyenda a medida que la noche avanza. Los perfumes no se disipan, se intensifican. Tú sientes que los invitados casi flotan en una nube aromática. El vino, las flores, la música, todo apunta a lo mismo. Cleopatra no es simplemente una reina carismática, es Afrodita viva, y su fragancia es la prueba. Tú entiendes que este mito, construido en humo y aroma, sería más duradero que cualquier ejército. Tú avanzas por un pasillo menos lujoso del palacio, un corredor donde los guardias conversan en voz baja y los consejeros se reúnen antes de entrar a ver a Cleopatra. Aquí notas algo curioso, incluso en estos espacios secundarios, el aire está impregnado de un perfume ligero, casi imperceptible, que actúa como recordatorio constante de quién domina la escena. No es casualidad. Cleopatra ha convertido el aroma en un arma psicológica, una que nunca se guarda en la vaina. En un hecho histórico ampliamente conocido, es que los egipcios usaban perfume no solo como adorno, sino como medicina y protección spiritual. El incienso en los templos se consideraba purificador del alma. Cleopatra lleva esta idea al ámbito político. El que respira su fragancia, respira también su poder. No es simplemente un olor agradable, es un mensaje que se cuela directo en la memoria. Lo excéntrico es que algunos perfumes de la época incluían ingredientes animales que hoy sonarían extraños, como almizcle obtenido de glándulas, o incluso secreciones de castores. Cleopatra entendía que estos componentes daban una nota más persistente,
casi hipnótica. Así que, sí, detrás del glamour divino, había un toque de biología bastante menos romántico. Tú sonríes, a lo que parece un hechizo místico podía venir, en parte, de un castor. Los historiadores todavía debaten si el efecto que lograba Cleopatra era una forma de manipulación consciente al estilo de ingeniería emocional, o si se trataba de un refinamiento cultural que simplemente reforzaba lo que ya estaba en el ambiente egipcio. Lo que no se discute es que sus adversarios romanos, acostumbrados a discursos rudos, se encontraban desconcertados al enfrentarse a una estrategia que penetraba los sentidos antes que la mente. Tú observas a un diplomático griego que entra nervioso a la sala de audiencias. Al principio camina con firmeza, pero después de unos minutos, con la fragancia rodeándolo y la mirada de Cleopatra fija en él, empieza a titubear. No es magia, es psicología, como alguien que pierde la concentración en un examen, porque huele pan recién horneado desde la cafetería. Este hombre no puede pensar con claridad, Cleopatra lo sabe. Tú también lo notas, Anu, y claro, imaginas la incomodidad que provocaba entre algunos. Después de una reunión, un romano podía regresar a su tienda oliendo tan intensamente a mirra que sus propios soldados lo miraban raro. Seguro alguno pensó, a nuestro general ha sido derrotado por un perfume. Cleopatra convierte la fragancia en un recordatorio de lealtad. Los que están a su favor lo asocian con abundancia y cercanía divina. Los que están en su contra lo llevan impregnado como un tatuaje invisible que los traiciona. Tú comprendes que en este juego, el perfume no es decoración, es estrategia de guerra psicológica. Una batalla silenciosa librada en cada inhalación. Tú caminas por el mercado de Alejandría y de inmediato te das cuenta de que aquí el perfume no es solo un lujo, es economía pura. Los puestos están abarrotados de resinas envueltas en tejidos secos de especies, flores recién cortadas, que pronto serán prensadas en aceites. El bullicio es ensordecedor, pero lo que más te impresiona es el olor en un torbellino de canela, incienso, mirra y loto que casi te marea. Entiendes en ese instante que Cleopatra no solo usaba perfumes, también controlaba el sistema que los producía y distribuía. Un hecho histórico ampliamente conocido es que Egipto era un nodo fundamental en las rutas comerciales del Mediterráneo. Desde el Mar Rojo llegaban especias de la India y Arabia, mientras el Nilo permitía que todo fluyera hacia Alejandría. Cleopatra heredó este monopolio natural y lo utilizó con inteligencia. Controlar el perfume era controlar tanto la economía como la diplomacia. Lo excéntrico es que algunos registros mencionan caravanas de camellos cargados de resina que atravesaban desiertos durante semanas solo para llegar a los talleres perfumistas de Alejandría. Y sí, esos camellos probablemente olían mejor que muchos de los soldados romanos de la época. Imagínate ser el encargado de descargar mirra día tras día. Seguro tus ropas quedaban impregnadas para siempre. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto Cleopatra explotó conscientemente este comercio como herramienta política. Algunos argumentan que era una estrategia calculada. Al asegurarse el flujo de especias y resinas, podía imponer condiciones favorables en sus alianzas. Otros creen que simplemente siguió un sistema ya establecido desde los faraones anteriores. Tú lo ves en acción en cada ánfora de aceite perfumado que sale del puerto. Es también un recordatorio de la influencia egipcia mientras caminas. Escuchas a un mercader presumir de un cargamento de canela recién llegado de la India. No es solo comercial sobre Quest Lot. Una vez en manos de Cleopatra, podría terminar perfumando un banquete destinado a seducir a un general romano. El comercio no termina en el mercado, termina en la política. Y claro, no puedes evitar reírte al imaginar la versión moderna en Cleopatra. Habría sido la reina indiscutible de las marcas de lujo, perfumes exclusivos, campañas publicitarias, colección limitada de loto azul, solo disponible en Alejandría. Los influencers actuales se quedarían cortos frente a su marketing sensorial. Tú te detienes junto a una barca que descarga flores frescas del delta a los sirvientes, las llevan directamente a los talleres palaciegos, donde se convertirán en ungüentos. Entiendes que no hay separación entre el campo, el puerto, el palacio y la diplomacia. Todo está unido por un hilo aromático que ella maneja con precisión. Cleopatra no solo gobierna con perfumes, gobierna sobre los perfumes, asegurándose de que ningún rival pueda acceder a los mismos recursos sin pasar por sus manos. Tú avanzas ahora hacia Roma, y el aire cambia. Aquí no encuentras los mismos aromas dulces de Alejandría. Roma huele a humo de leña, a pan recién horneado en hornos comunales, a cuero mojado, a caballos, y, de repente notas otra cosa, a un perfume exótico intenso,
que no pertenece a este lugar. Es el olor de Egipto. Y con él llega la polémica. Cleopatra no ha conquistado la ciudad con ejércitos, sino con fragancias que dividen opiniones en el Senado y en las calles. En un hecho histórico ampliamente conocido, es que durante de la relación entre Marco Antonio y Cleopatra, Roma se vio sacudida por acusaciones de corrupción cultural. Muchos senadores conservadores decían que Antonio se había vuelto blando bajo la influencia de lujos orientales, y el perfume era el símbolo perfecto de esa crítica. Para ellos, oler a mirra era casi tan sospechoso como traicionar a la patria. Lo excéntrico es que algunos poetas romanos escribieron sátiras sobre ciudadanos que se perfumaban en exceso, comparándolos con esclavos refinados o con mujeres. El exceso de aroma era visto como amenaza a la masculinidad. ¿Tú imaginas la incomodidad de un senador que, tras una reunión con Cleopatra o Antonio, volvía oliendo a jazmín y debía explicarlo en casa? A los historiadores todavía debaten si el rechazo al perfume egipcio fue más político que cultural. Para algunos, era un símbolo de dominación extranjera. Para otros, simplemente un pretexto para atacar a Antonio y a su vínculo con Cleopatra. Tú lo percibes como una guerra invisible, mientras las legiones luchaban con espadas. Las élites romanas luchaban con narices en los banquetes de Roma. Cuando aparecía un vino especiado o un incienso demasiado dulce, había quien murmuraba: esto huele a Egipto. Era una frase cargada de sospecha, casi como acusar a alguien de traición. Y, sin embargo, muchos no podían resistirse. ¿Tú imaginas a jóvenes romanos comprando discretamente pequeños frascos de aceites egipcios? Igual que hoy, alguien compra un producto importado aunque critique la globalización y, claro, te ríes al pensar que en la Roma del siglo I a.C. también existía el equivalente al debate moderno de usar colonia cara o quedarse con el desodorante del supermercado. Unos veían el perfume como sofisticación, otros como degeneración. ¿A lo cierto? Es que el olor de Egipto se convirtió en tema político. No era solo una fragancia, era propaganda. Una manera de decir que Roma podía ser conquistada sin espadas. ¿Tú entiendes que Cleopatra lo sabía? Cada esencia que viajaba en ánforas hacia la península itálica era un mensajero silencioso, más difícil de detener que cualquier legión. Tú caminas en silencio por un pasillo sombrío. Afuera, Alejandría ya no es la ciudad radiante que conociste. El ambiente huele a derrota, incertidumbre, a cenizas de incienso consumido demasiado rápido. Cleopatra está en sus últimos días, y sin embargo, incluso en este momento, no abandona su lenguaje favorito en el perfume. El aire de sus aposentos finales sigue impregnado de resinas dulces y aceites espesos, como si el aroma pudiera desafiar la inminencia del fin. En un hecho histórico, ampliamente conocido, es que Cleopatra, tras la derrota en Actium y el avance de Octavio, terminó quitándose la vida en el año 30 a.C. La versión más célebre habla de una mordida de áspid, aunque los detalles aún son discutidos. Lo que sí sabemos es que su muerte fue puesta en escena como un acto de dignidad real, una especie de teatro final anglo-excéntrico. Es que algunos relatos aseguran que antes de morir, Cleopatra ordenó que su habitación fuera preparada con perfumes tan intensos que pareciera un santuario. No quería que la recordaran en un cuarto desnudo, sino en un templo aromático, casi como si su cuerpo fuera la última estatua de Isis, ungida con aceites divinos. Incluso se decía que los soldados de Octavio, al entrar, se sorprendieron por el aroma persistente en lugar de la visión de la derrota. Los historiadores todavía debaten si esos detalles fueron embellecimientos literarios posteriores, diseñados para reforzar su aura mítica. Algunos creen que la historia del cuarto perfumado era una metáfora, no un hecho real. Otros señalan que es perfectamente plausible en Cleopatra. Había usado fragancias como arma política toda su vida. ¿Por qué no? También, en su muerte. Tú la ves recostada en un diván, rodeada de vasijas abiertas que despiden loto, nardo y mirra. Su cabello brilla con aceites perfumados, y su piel aún conserva el resplandor aceitoso que tantas veces utilizó para impresionar. No hay súbditos multitudinarios ni banquetes ahora, pero ella actúa como si se despide del mundo con el mismo guión aromático que la hizo inolvidable. Y claro, tú sonríes ante la ironía, hasta su final fue más teatral que el de muchos. Mientras algunos morían con olor a hierro y sangre, ella eligió irse oliendo a un jardín eterno. Si existiera TripAdvisor para muertes históricas, la suya tendría 5 estrellas por atmósfera y ambientación. Cuando Octavio finalmente entra en la sala,
el olor es lo primero que percibe. Antes incluso de ver el cuerpo de la reina, respira la fragancia que ella dejó como testamento invisible. Tú entiendes entonces que Cleopatra convirtió incluso la muerte en un acto de comunicación política, un recordatorio de que, aunque el imperio cayera, su aroma seguiría flotando en el aire. Tú caminas entre ecos, siglos después de que Cleopatra haya partido. No hay banquetes ni flotas doradas, pero su nombre todavía flota en el aire como un perfume que se niega a disiparse. La reina murió hace 2 milenios, y sin embargo, cada vez que escuchas su historia, el recuerdo aromático reaparece. Tú entiendes que este es su verdadero legado, un aroma eterno, más persistente que cualquier monumento, un hecho histórico ampliamente conocido es que Cleopatra se convirtió en una figura mítica casi inmediatamente después de su muerte. Los romanos la pintaron como seductora peligrosa, los árabes como sabia alquimista, los renacentistas como musa trágica. Y en cada una de esas versiones, el perfume aparece como símbolo de su poder invisible. Lo excéntrico es que, en excavaciones arqueológicas, se han encontrado vasijas que aún conservan residuos de aceites perfumados atribuidos a su época. Científicos modernos han intentado recrearlos, calentando resinas y flores siguiendo recetas antiguas. El resultado fue un líquido espeso, con un aroma dulce y penetrante, que algunos describieron como demasiado intenso para usar hoy. Básicamente, Cleopatra no fabricaba colonias ligeras, fabricaba recuerdos imposibles de ignorar. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto la asociación entre Cleopatra y el perfume es real, o en parte un mito alimentado por siglos de fascinación. ¿Fue ella la creadora de fórmulas originales? ¿O simplemente la mejor usuaria y promotora de lo que ya existía? Tú lo hueles entre líneas. No importa tanto la química exacta, sino el efecto que logró hoy. Cada vez que un perfume lleva su nombre en una tienda moderna, estás viendo un eco de aquella estrategia. Cleopatra transformó el perfume en lenguaje político, y ese lenguaje sigue hablándose. Tú imaginas a alguien comprando un frasco llamado Cleopatra y, sin saberlo, participando en una tradición que empezó cuando ella convirtió el aire en propaganda. Y claro, sonríes al pensar en lo irónico, aunque quizás Cleopatra inventó la primera campaña de marketing sensorial de la historia, y todavía funciona. Roma cayó, Alejandría se transformó, pero su perfume nunca dejó de circular. Tú entiendes que este es el triunfo final. Mientras otros reyes se convirtieron en polvo, ella se convirtió en aroma en el aire que respiras ahora. Mientras recuerdas, parece contener un eco de loto y mirra. No porque esté realmente allí, sino porque tu mente lo invoca al pensar en ella. Cleopatra vive no solo en estatuas o textos, sino en el recuerdo de un olor imposible de olvidar. Ahora dejas atrás la historia y caminas en un espacio más tranquilo. No hay tumultos de mercados, ni barcos perfumados, ni banquetes cargados de especias. El aire que respiras es ligero, suave, casi transparente. Sientes cómo los hombros se relajan lentamente, como si hubieras soltado un peso que llevabas sin darte cuenta. En la voz de la reina, que tantas veces llenó los salones con órdenes y risas, ahora se convierte en un susurro lejano. Ya no necesitas seguirle el paso, ni descifrar sus estrategias. Puedes simplemente descansar. Los aromas intensos de loto y mirra se disuelven poco a poco, y en su lugar queda un rastro tenue, agradable, como el olor de ropa recién lavada que flota en una habitación en calma. Tú te recuestas, y tu respiración se acompasa con el ritmo de la narración que va apagándose. Cada inhalación es más profunda, cada exhalación más larga. El mundo se vuelve más lento, más amable. Es como si todo lo que aprendiste sobre perfumes y poder se transformara ahora en un recuerdo ligero, que no pesa ni exige, solo acampara. Piensas que Cleopatra, con todo su ingenio y teatralidad, también debió tener momentos de silencio así, en los que apagaba las lámparas y se quedaba sola con la brisa nocturna entrando por las ventanas. Y tal vez, en esos momentos, incluso ella dejó de ser reina y se permitió simplemente respirar. Ahora es tu turno de hacer lo mismo. Cierra los ojos, siente como la calma se extiende desde tu pecho hasta tus manos y tus pies. Afuera, todo sigue su curso. Aquí dentro, todo está en paz. Y mientras te entregas al descanso, imaginas un jardín silencioso, iluminado por la luna, donde el aire es puro y nada amenaza tu tranquilidad.